Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos a Puntos de Vista. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Pero muy bien, después del fin de semana, ya contentos de arrancar de vuelta esta semana que va a ser medio fresquita en la mañana, Fer. Continúa eso, ¿eh? Sí, pero vos sabés que eso decíamos con Pablo, hace un calor húmedo también. Está pesado ahora. Está pesado el ambiente. De hecho que, por eso decía, todo el fin de semana tuvimos esa inestabilidad. Llovió poco, pero en varias ocasiones, en pequeños episodios del fin de semana. O llovía, paraba y eso como que dejó ahí un rastro. El ambiente de humedad. Sí. Y lo otro, los permanentes avisos meteorológicos. Estamos por lo visto cerca de varias tormentas, pero bueno, veremos qué tal nos trata esta semana, que por suerte también ya es la última de octubre. Sí. Está llegando el final. Ahí se ve el otro lado de la orilla, como se dice. Yo creo que me hizo mal no comer el yoparache. Ese es un error. Ese es un error. ¿Usted comió? No. ¿Y entonces? No, y también... Y también está sufriendo las consecuencias. Porque además encontramos un artículo donde decía 7 variedades de yopará. Sí. Vamos a probar todo lo que hay. El año que viene. En octubre va a ser, por lo menos ese día entero vamos a estar espantando al caray. Gracias a todos por acompañarnos. Ya empezamos enseguida a hablar de nuestro tema del día. Tiene que ver con la salud. Sí, señor, porque antes queremos centrarnos también en un proyecto del cual hemos hablado, hemos debatido aquí en Puntos de Vista. Se tiene que tratar en el Congreso Nacional el proyecto de ley de protección a periodistas. En un momento dado y después de unos acontecimientos de violencia y amenaza que hubo, es como que parecía consensuado el tema. Incluso Sí. acá, cuando vinieron los invitados a charlar, tanto del Senado, en el caso del senador Varela, como en el caso de la gente del sindicato de periodistas, Santi Ortiz, Sí, es como que había un ambiente previo para aprobar. sí. Sin embargo, pasaron cosas como se dice. Sí, porque ya salieron al paso algunos legisladores a decir y a estar en desacuerdo con el nombre del proyecto, que no solamente habla de protección a periodistas, sino también a defensores del área de derechos humanos. Y al hablar de derechos humanos ya se levantaron absolutamente, principalmente desde el cartismo, a decir que ellos pedían que se excluya a representantes de los derechos humanos en este tipo de protección, porque ahí es donde salió la dificultad o el principal planteamiento de incomodidad, podríamos decir, ¿eh? Ese es el punto, entonces, en el momento que hace que hoy estemos hablando de vuelta de una postergación. Sí. Esa es la novedad. Teníamos expectativas con que se iba a tratar ya esta semana, pero bueno, como estaba explicando Fer, está ese punto conflictivo para algunos que están pidiendo que se excluya a los defensores y activistas de derechos humanos del proyecto. El proyecto probablemente ya, de hecho que no figura en el orden del día de la sesión, de la próxima sesión ordinaria del Senado, y así postergaría nuevamente el tema, que ya lo postergaron la semana pasada, porque como decíamos, desde el oficialismo es que cuestionan que la cápite incluya a activistas y defensores de derechos humanos. Exactamente. Es un proyecto que ya tiene, de hecho, su tiempo de trabajo. Recordemos que Paraguay está en deuda, digamos, con respecto a una condena que tiene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le exige justamente crear mecanismos de protección contra, o a favor, mejor dicho, de los trabajadores de prensa. Sí, señor. Veremos qué es lo que ocurre, pero voluntad política por lo menos ya no hay, por lo que pudimos escuchar y observar el día de hoy cuando nuevamente salía el tema al tapete. Mañana vamos a tener una reunión de bancada seguramente y vamos a exponer los temas finales. Sí hay una preocupación porque no es tan limitado el alcance de la ley. Y cuando hablamos de periodistas y derechos humanos, abrimos ese escenario para que se pueda prestar a cualquier interpretación. Entonces nuestra principal preocupación es de limitar, no en contra, sino limitar el alcance de la ley para que estén contemplados los periodistas, pero cuando hablamos de derechos humanos se puede abrir a cualquier representante especial y entonces no va a hacer funcionar la ley si es que hay 10.000 personas que se adecuen a ese sistema de protección, digamos. Yo creo que vamos a tener una postura definida para mañana.
Si no alcanzamos a terminar los ajustes que hay que hacer, seguramente vamos a pedir una prórroga, pero en caso que se termine vamos a tener ya una postura bien definida para mañana. Puede decir que no se descarta una nueva postergación, senador. No se descarta, si no está terminado el estudio no se descarta. Bueno, ahí estaba Natalicio Chassi entonces de la bancada oficialista del cartismo. Sí, ellos van a incluir modificaciones, son varias, decía el líder de la bancada cartista en el Senado, pero habrá que ver cómo las toman también los principales impulsores desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay, porque cuando hablamos de defensores de los derechos humanos, a mí me viene primeramente ya Dante Leguizamón, el hijo del periodista Santiago Leguizamón, y si hablamos de una persona, por ejemplo, en su caso, él es activista por los derechos humanos en nuestro país, el hijo del periodista asesinado Santiago Leguizamón. Él no ejerce el periodismo, pero es un defensor de los derechos humanos. Es hijo de una persona que murió a manos de la mafia, del crimen organizado en zona de frontera. Imagínate si con esos antecedentes, por ejemplo, no lo vas a proteger de alguna u otra manera si él llega a sufrir algún tipo de ataque por su activismo social justamente y por haber sido hijo de una persona que fue asesinado también en circunstancias así. Y no se entiende mucho el porqué de la objeción, ¿verdad? Porque que amplíe la cantidad de gente que a proteger no parece un obstáculo para impedir que esto salga adelante, que recordemos va a crear una especie de institución. Sí. Nos decía Santiago Ortiz en su momento, similar a lo que es el mecanismo de prevención de la tortura. Claro, pero desde el oficialismo dicen que es una ley muy ambigua, porque dice que cualquiera se puede presentar como defensora de los derechos humanos para poder protegerse o defenderse con este tipo de legislación. Otros ya hablan de una legislación que es, no sé, que plantea supuestamente beneficios mayores o un trato superior a los creando ciudadanos de primera, de primera, de segunda, y no sé si tanto así. Habría que escuchar, y qué importante que sería que quienes opinan así también se animen a debatir, a venir, a exponer sus ideas y volver a hablar de este tema quizás aquí en el programa mismo, con las personas que se muestran reticentes a aprobar el proyecto así como está, ¿verdad? Así no, porque aparte mucha gente pregunta por qué a los periodistas, por qué a la gente que trabaja en periodismo, este tipo de protección, la protección tiene que ser para toda la ciudadanía, y de hecho, claro, la policía y las autoridades están obligadas a proteger a toda la ciudadanía. Lo que tiene en particular el periodismo es que los casos de violencia contra periodistas es por el oficio. Claro, no, es que agarran a cualquier periodista, claro, en cualquier lugar, ¿verdad? No, busca censurar, busca callar voces, busca tapar denuncias. Eso tiene en general la agresión contra periodistas. Por eso una democracia se busca proteger, porque se cree que la prensa libre y que el periodismo sostienen también a la democracia y que apoyan a una democracia sana. Así que es un poco la explicación también para este tema, que parecía que estaba encaminado, pero ahora aparecieron las objeciones. Sí, señor. Vamos a escuchar lo que decía en este caso la gente del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Santiago Ortiz hablaba con nuestro medio. Lo que apelamos es a que no se haga un proyecto de cortar y pegar sin tener en cuenta todas las necesidades que hemos plasmado en el proyecto, ¿verdad? Por eso es que estamos muy preocupados, se sigue dilatando el tema, no entendemos cuál es la oposición o el peligro que ven por parte del oficialismo en crear un mecanismo de protección a periodistas que hemos explicado largamente que lo que busca es proteger el derecho ciudadano a la información, que lo que busca es proteger el derecho de los colegas a trabajar de forma segura y también cumplir con un compromiso internacional que tiene el Estado paraguayo. Por eso estamos hoy esperando a ver cuál es la posición del oficialismo. Repetimos que el propio presidente del Congreso se había comprometido a tratar y a impulsar este tema. Ellos deberían plantear en todo caso una solución o otro proyecto de cómo incluir a las personas defensoras de derechos humanos, que es lo que dice la sentencia de la Corte. También escuchamos una versión donde supuestamente querían dejar a cargo de la Defensoría del Pueblo. Nosotros entendemos que la Defensoría del Pueblo es una institución que no tiene capacidad financiera, no tiene capacidad técnica, ni tampoco peso político como para poder dictar esas medidas de protección que necesitan hoy los colegas. Por eso decimos que
se respete lo que es el corazón del proyecto, el fondo del proyecto, que es crear el mecanismo de protección y garantizar realmente la presencia de las organizaciones a fin de lograr un mecanismo que sea efectivo para proteger la vida, la seguridad de los colegas e insisto en eso, el derecho ciudadano a la información. Bueno, ahí está la voz de Santiago Ortiz. Bien también por el sindicato, que de hecho es representativo, pero digamos que están sosteniendo la voz de los periodistas, porque no sé si todos los periodistas están acompañando o hemos acompañado de cerca, como nos hace falta también un poco el apoyo para esta norma. Así es, señor. Veremos qué es lo que ocurre en estas semanas y qué es lo que plantean también desde el oficialismo y aquellos sectores críticos acerca del proyecto. Reitero, qué bueno sería volver a debatir acerca del tema, ¿verdad? Así mismo, porque empezaron con la historia esta de los retoques, ya sabemos qué pasa con estos proyectos de ley que se empiezan a retocar y después no sirven para nada, básicamente. Sí, se termina transformando en una ley que es prácticamente letra muerta, ¿verdad? Así mismo, suele pasar. Bueno, cambiamos de tema. ¿Al ámbito de la salud? Al ámbito de la salud nos queremos ir para hablar de una enfermedad llamativa que quizás muchos no conocen. De las más raras. Enfermedades raras, exactamente. La amiloidosis. Queremos tocar este tema el día de hoy, por eso ya la saludamos a nuestra invitada que nos acompaña aquí en piso. Ella es la doctora Tania Caballero, es miembro, es parte de la Sociedad Paraguaya de Neurología y hoy nos viene a hablar acerca de este tema. ¿Cómo te va, doctora? Gracias. Buenas noches, gracias Fer, gracias Diego. Hola, doctora. Saludo a la audiencia también. Y es así, agradezco este espacio justamente para hablar de esta enfermedad que sin duda es rara, forma parte de este gran grupo de enfermedades raras que hay más de 7.000 en el mundo. Y que se caracteriza por el depósito de una proteína, Pero, básicamente. Antes de entrar en el tema en particular de la dolencia, ¿por qué decimos raras? ¿Qué son las enfermedades raras, digamos? Ya, como le mencionaba, hay más de 7.000 enfermedades raras en el mundo y para hablar de rara, habla de la frecuencia de aparición. Una enfermedad rara se caracteriza porque aparece en menos de 5, en número de 5 por 10.000 habitantes, o sea que es muy baja la prevalencia que tiene este grupo de enfermedades. Entonces eso se conceptualiza como rara. Otro término es por la poca incidencia. Es por la poca prevalencia, exactamente. Okay. En 5 casos por 10.000 más o menos es los números que dan. La otra forma de que se denomina justamente estas enfermedades son denominadas raras o huérfanas, ¿verdad? Entonces esas son las terminologías con las que se encuentran. No es catastrófica, eso es otra cosa, ¿verdad? Podrían también muchas de estas enfermedades raras por la fisiopatología, es decir, por la forma que se presenta y porque inminentemente muchas de ellas no tienen un tratamiento curativo, son también denominadas catastróficas justamente, ¿verdad? Entonces, la amiloidosis cae en este grupo de enfermedades raras o huérfanas y que definitivamente puede ser catastrófica también. Si no se lleva un diagnóstico oportuno sobre todo. ¿Sí? Doctora, si hay que explicarle a la gente así bien práctico, ¿la amiloidosis qué es? ¿Es una enfermedad neurológica o no? Es una enfermedad, englobando el concepto primero, cuando hablamos de enfermedad por amiloidosis, estamos hablando de una enfermedad que se produce por el depósito de una proteína. Y esta proteína se llama amiloide, por eso se llama amiloidosis. O sea, ahora, que se deposita, se almacena y se deposita, es insoluble, no puede deshacerse en el cuerpo, digamos. En alguna parte. Perdón. ¿Perdón? No. En alguna parte del cuerpo. Claro. Entonces, como se acumula en diferentes partes del cuerpo, el síntoma se presenta en el sitio en que se acumula. Por ejemplo, si se acumula en los nervios, como es muy frecuente que se acumule en los nervios, el paciente empieza a tener trastornos sensitivos, problemas en la movilidad, problemas en las sensaciones, dolores quemantes, etcétera. Como también se deposita en el corazón, puede producir síntomas similares a una insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria, edema en las piernas, hinchazón en las piernas, fatiga fácil. Y como se puede depositar también en el tubo digestivo, el paciente puede tener síntomas relacionados al tubo digestivo, pérdida de peso, diarrea crónica, constipación. Y además, muy particularmente también, esta proteína se deposita en una parte de nuestro sistema nervioso denominado autonómico, que es ese sistema que está trabajando mientras estamos hablando, que regula la frecuencia cardíaca, la respiración y demás. Y entonces muchos pacientes presentan inicialmente desmayos sin causa aparente, mareos sin causa aparente. Entonces, como esta enfermedad, como mencionaba, tantos síntomas, obedece a tantos órganos y sistemas que puede realmente manifestarse de distintas formas. ¿Y esa proteína es una proteína que tenemos las personas, de hecho?
¿O no tenemos todas las personas? Específicamente la amiloidosis que estamos llevando a visibilizar más es justamente la amiloidosis hereditaria. La amiloidosis hereditaria tiene un nombre más largo que estoy obligada a mencionar, que es la amiloidosis hereditaria por transtirretina. O TTR es una forma también en la que se encuentra. La transtirretina es una proteína que tenemos todos, que normalmente sirve para transportar algunas sustancias, ¿sí? Y que nosotros mismos producimos a nivel hepático. Pero cuando hay un defecto genético hereditario, esta enfermedad hace que la transtirretina cambie su forma. Y al cambiar su forma, se deposita y es que se denomina amiloide. Entonces, la amiloidosis puede llegar a ser hereditaria en conclusión y ese defecto genético hace que una proteína que tiene que hacer una función normal cambia su forma, se deposita y da todos estos síntomas diversos que hemos mencionado, muchos de los cuales son neurológicos, principalmente neurológicos, y en orden de frecuencia tal vez pondríamos después lo cardiológico sin duda, inclusive puede afectar los riñones, etcétera. Pero no todos son hereditarios. No todo el grupo de amiloidosis son hereditarias. Ahora lo que estamos trabajando fuertemente con la Sociedad Paraguaya de Neurología, el grupo de trabajo neuromuscular, es justamente la hereditaria. Y esto tiene que ver porque anteriormente este grupo de amiloidosis, de enfermedades por amiloides, por transtirretina, que son hereditarias, no tenía un tratamiento específico, lamentablemente. Pero actualmente, gracias a que la ciencia ha avanzado, existe tratamiento específico, tratamientos que definitivamente cambian la evolución natural de la enfermedad, que lamentablemente inminentemente lleva a la muerte. Entonces, tenemos que visibilizarla, tenemos que hablar de esto para poder diagnosticar. ¿Cómo se diagnostica? Bien, aparte de que tenemos que concientizar a nuestra población que cuando aparecen estos síntomas que hemos mencionado, consulten, porque muchas veces también tarda bastante en que el paciente vaya a consultar, primero. Sí. Segundo, poder hablar a la población médica de los síntomas que hemos mencionado, pensar en esta enfermedad y luego está la parte del diagnóstico. Para el diagnóstico, una vez que nosotros sospechamos este grupo de enfermedades, tenemos que recurrir a estudios complementarios, que son estudios electrofisiológicos, como la electromiografía, que disponemos en Paraguay, que realizamos. Son estudios que miden la función nerviosa y es capaz de determinar si este paciente definitivamente sus síntomas es por una neuropatía. También existen otro tipo de estudios que validan nuestra función autonómica, entonces ahí vamos sumando síntomas, el paciente puede tener síntomas autonómicos, hacemos los estudios, definitivamente encontramos que tiene trastornos autonómicos en sus estudios y después ya pasamos a la siguiente fase, que es los estudios genéticos, que eso es muy importante que la gente sepa que hoy por hoy tenemos disponible el panel genético para la amiloidosis por transtirretina, que es gratuita para toda la población. ¿Dónde, doctora? Bueno, el mecanismo que estamos realizando es justamente a través de la Sociedad Paraguaya de Neurología y sus miembros oficiales. Tienen todo este sistema de red en el que trabajamos para poder acceder a esto. También, de igual manera, las demás sociedades científicas con las que hemos trabajado para hacer todo un protocolo sobre amiloidosis que próximamente se va a publicar en todas las sociedades, cardiología, neuropediatría, fisiatría, nefrología, tienen médicos capacitados para poder atender en primera instancia esta enfermedad y luego canalizar si hay sospecha para poder conseguir el panel. ¿Dónde la gente podría ir a hacer? ¿Ir a IPS, ir a la salud pública? Sí, la verdad que en cuanto a neurología estamos distribuidos tanto en el sector privado, en IPS, donde de hecho que en IPS tenemos conformado oficialmente el área de enfermedades neuromusculares de adultos y también en los hospitales públicos tenemos colegas que son miembros de la Sociedad Paraguaya de Neurología. En Paraguay todavía no se diagnosticó nunca esta enfermedad, ¿verdad? No, aún no. Pero se cree que hay casos. Totalmente, creemos que hay casos y esto, ¿por qué? Porque a nivel regional, en países como Brasil y Argentina, hay casos, bastantes casos, incluso en ciudades que son cercanas, regiones que son cercanas, como el Chaco argentino. Entonces,
claramente tendría que haber, y creemos que realmente el motivo por el que no está diagnosticada es solamente por esto, este subdiagnóstico, que bueno, caen muchas otras enfermedades también, este subdiagnóstico, subregistro, pero estamos trabajando sobre eso. Justamente los espacios que brindan ustedes también para poder comunicar son muy importantes para esa finalidad. ¿Con qué tipo de enfermedades se puede confundir una amiloidosis? Bien, se puede confundir con demasiadas, lamentablemente. Por ejemplo, vamos a hablar de los síntomas más frecuentes, la de los nervios. Cómo se deposita la proteína puede generar atrapamiento de los nervios, generar hormigueo en las manos y eso traducir en el famoso síndrome del túnel del carpo, que son el atrapamiento de las muñecas, que es una de las neuropatías por atrapamiento más frecuentes. Y esta enfermedad puede producir ese tipo de atrapamiento. Por ejemplo, podemos hablar de que esta enfermedad produce hormigueos o pérdida de la sensibilidad en manos y pies, como en guante y media o guante en calcetín que le denominamos, y tal cual también produce de esa forma la neuropatía diabética, por ejemplo. Puede producir los mismos síntomas. Entonces, pueden confundirse y si se deposita en el corazón y generar dificultad respiratoria con el esfuerzo, y el paciente tiene edema en las piernas y decimos, no, esto es una insuficiencia cardíaca, que clínicamente lo es, pero puede también ser causa, la etiología, la causa puede ser por este depósito. Entonces se puede confundir por muchas enfermedades, por lo cual es importante acá definir o motivar a las personas a consultar cuando tienen síntomas anormales, que le llame la atención, que sean persistentes. Y el otro punto muy importante que destacar, recordemos que esta es una enfermedad hereditaria y la forma de herencia es dominante, como se denomina médicamente hablando, por lo cual tendría que haber un antecedente familiar. Entonces, a grupos de familias que tengan síntomas como que se repiten en toda la familia, trastorno en la sensibilidad, dificultad para caminar de forma progresiva, si eso se repite en grupos o miembros de su familia, instamos a que consulten. Porque no es que pudo haber pasado sin síntomas en algún miembro de mi familia, o sí puede haber casos en los que no manifiestan síntomas. Ya. Cuando hablamos de este tipo de herencia, hablamos de un 50 y 50 de probabilidad de poder portar esto y presentar la enfermedad. También es importante hablar de en qué grupo o a qué edad se presentaría, porque como es algo que se va depositando, generalmente no aparece de forma precoz, aparece después de los 30 para arriba por los síntomas. Sí. Entonces, también sería eso el universo de pacientes que podrían estar afectados. 30 para arriba, digamos. 30 para arriba, seguro. Es muy improbable que antes se pueda presentar. Doctora, ¿y en cuanto a tratamiento? Bien. Más allá de los síntomas, ¿verdad? Más allá de los síntomas, claro. El tratamiento, si hablamos de la enfermedad por amiloidosis hereditaria por transtirretina, actualmente se dispone a nivel mundial de dos tipos de tratamiento. Uno que ayuda a que directamente el defecto genético cese, y el otro tipo de tratamiento es que ayuda a que estas proteínas estén más estabilizadas, entonces se depositen menos. ¿Sí? Esos son los dos tipos de tratamientos disponibles y cambia la sobrevida de la enfermedad, porque sin un tratamiento esta enfermedad lleva lastimosamente a la muerte. Sí. O sea, no es que para de producirse proteína no se detiene, no se detiene. Si no hay un tratamiento que interrumpa de alguna forma este depósito, esto no se detiene, invariablemente lleva al fallecimiento. ¿Y hay medicaciones? Y estas medicaciones que te mencionaba, que están disponibles a nivel mundial, si bien todavía no están disponibles en Paraguay, pero sí que existen los mecanismos para poder ser aprobados y demás en el caso que haya pacientes. Entonces, de ahí que nosotros hemos trabajado en los protocolos con todos los colegas del ministerio y demás, que se hizo una mesa de trabajo que ya lleva varios meses trabajando justamente para generar los protocolos que lleven y justamente hagan este camino para posible diagnóstico y nuestros pacientes puedan acceder, en caso de diagnóstico, que puedan acceder a un tratamiento. ¿No se diagnostica o no se puede ver o no sale alguna alteración en análisis de sangre? Bueno, ¿hay un análisis que pueda detectar específicamente esa proteína, doctor? No, realmente si encontraríamos alteraciones en el laboratorio estaría relacionada más bien ya al problema, ¿verdad? Una insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y demás. Podríamos encontrar en el ecocardiograma también ciertas cuestiones, en la electrofisiología les mencionaba, pero con un estudio de sangre solamente no. Deberíamos recurrir al panel genético para poder definir con total
claridad que se trata de este depósito por el defecto de esta proteína. ¿Hace mucho que se conoce esto en Paraguay o que se habla de esto en Paraguay? En realidad, yo diría que sí que se conoce, pero en grupos de trabajo más pequeños, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando para visibilizar estas enfermedades. Hay, al igual que otras enfermedades raras, pues ya hay programas nacionales, otras enfermedades raras como las enfermedades lisosomales. Entonces, realmente yo creo que se trata un poco más de esta visibilización, más que el del desconocimiento. De igual manera, este desconocimiento, si hablamos, también son en diferentes áreas, ¿verdad? Inclusive en el sector médico y demás, tenemos que seguir trabajando en que pensemos en esta enfermedad en nuestra práctica diaria. La consulta debería ser con un neurólogo. Y mira, yo considero que atendiendo a nuestro sistema de salud, sería muy bueno que si un paciente tiene síntomas persistentes, acuda a su médico de cabecera, que puede ser un médico clínico, internista, especialista en medicina interna, un médico de familia, ¿sí? Que son en grandes ejes de nuestra atención. Por supuesto que también puede recurrir al neurólogo, pero si lo que el paciente tenga mayor acceso inicialmente, porque lo importante es captar que ese paciente consulte con un médico que le pueda decir, no, estos síntomas son anormales, pidamos estos estudios, que derivemos al especialista, derivemos al neurólogo, derivemos al cardiólogo para poder diagnosticar, ¿no? ¿Está preparado el sistema de salud? ¿Hay buena formación también de los médicos en general? Digo, así como usted decía, pueden ir con cualquier especialista, pero ¿estamos preparados realmente para asumir y para no derivar en un diagnóstico erróneo en el caso de amiloidosis? Yo creo que el recurso humano estamos bastante preparados, estamos capacitados. Yo creo que hablo con propiedad sobre eso, sobre todo porque a raíz de estas mesas de trabajo que nos unimos distintas sociedades médicas, más de 8 sociedades médicas, para elaborar un adecuado protocolo adaptado a nuestra realidad, uno puede ver la capacidad de todos nuestros colegas. Entonces esta unión de conocimiento definitivamente hace que sí estemos capacitados para tratar a este grupo de pacientes. Y hay distintos tipos de amiloidosis, usted decía, o sea, ataca diferentes órganos. ¿Cuál es el más frecuente? Por frecuencia, la amiloidosis afecta al sistema nervioso, periférico, nervios, sobre todo, generando estos síntomas que le mencionaba de trastorno sensitivo y dificultades pues motora y desmayos también si es que afecta al sistema nervioso autónomo. Y en segunda instancia sería a nivel cardiológico, ¿verdad? A veces puede primar uno más que otro también en este grupo de enfermedades, entonces dependiendo un poco de algunas variables ya más bien fenotípicas. ¿Y de qué depende, de qué depende que la proteína se vaya almacenando en tal o cual órgano? Depende del tipo de déficit genético otra vez. ¿Sí? ¿Qué tiene cada persona? No, porque las mutaciones pueden darse en diferentes puntos. Entonces, dependiendo de la mutación, va a comportarse una u otra forma. ¿Sí? Entonces, hay que invariablemente tenemos que pedir el panel genético, invariablemente. ¿Eso es caro? Y de momento es gratuito. Claro, pero en general, digo, es algo costoso. En general, si hablamos de forma general, una de las falencias con las que nos encontramos todavía en Paraguay es que pedir un panel genético es muy costoso, poco accesible. Esa es la realidad. Claro. ¿Verdad? También mencionar que se está trabajando sobre eso. A nivel ministerial se está trabajando para generar un poco más de recursos, más disponibles a la población con elementos más, al menos los déficits genéticos más frecuentes, ¿verdad? Pero hoy por hoy la realidad es que es costoso. Claro. El día de ayer se recordó el Día Mundial de la Amiloidosis, entonces sí. se busca un poco concienciar en esta época. Ayer 26. Para que la gente tenga más conocimiento de esto. Es muy interesante porque son tantos síntomas que la verdad que a veces si uno no tiene la idea que puede pasar por otro lado, a veces se recurre solamente al síntoma, ¿verdad? Exactamente. Así que, de nuevo, si hay antecedentes familiares de trastornos de la sensibilidad, trastornos de la marcha, dificultad respiratoria, insuficiencia cardíaca que no se haya determinado la causa, episodios de desmayo sin causa y demás, instamos a que consulten. Esto no lo mencionamos de forma alarmista, sino simplemente en modo de información,
y de poder diagnosticar oportunamente los problemas. Claro. La gente se pregunta si a mí me detectan eventualmente esta enfermedad, me diagnostican, ¿cuál es la calidad de vida que puede tener una persona? O sea, ¿vive mucho, vive poco, depende del tratamiento? Justamente el tratamiento está abocado a mejorar esa calidad de vida. Al disminuir los síntomas, al evitar que esta proteína se deposite, Sí. definitivamente estamos cambiando el rumbo de vida de esa persona y también existen además otros tratamientos asociados, es decir, este paciente no es solo visto por el neurólogo, tiene que seguir todo un esquema que está protocolizado Claro. de controles oftalmológicos, controles cardiológicos, controles nefrológicos, eso está todo escrito en cada cuántas semanas debe ir a cada especialista, etcétera, de modo justamente a darle la calidad de vida que se merece. ¿Es más común en hombres o mujeres? Bueno, en realidad no hay una diferencia específicamente de sexo, ¿verdad? Pero pasa también que cuando uno busca información sobre la amiloidosis se encuentra que no solo existe amiloidosis hereditaria por transtirretina, también hay otro tipo de amiloidosis que son amiloidosis que vienen dadas o depósitos de estas proteínas que vienen dadas por causas no genéticas, no hereditarias, ¿sí? Que son secundarias, por ejemplo, a enfermedades hematológicas, como el mieloma múltiple, que es una enfermedad así más frecuente en varón, por ejemplo. También puede verse secundaria a otras enfermedades inflamatorias crónicas muy prevalentes, como la artritis reumatoide, el lupus, y este grupo de enfermedades más frecuentes en mujeres, por ejemplo. Entonces, la amiloidosis puede llegar a no ser hereditaria también. Estoy leyendo nomás que dice, también puede darse en personas que han recibido diálisis durante mucho tiempo. Sí, bueno, esa es una forma interesante porque los pacientes que pasan por diálisis tienen ya una enfermedad crónica renal. Entonces, cualquier proceso inflamatorio crónico puede generar depósito. Inclusive, la edad misma, a medida que pasan los años, por encima de los 70, y ese tipo de amiloidosis sí es más frecuente en varones también, en que es simplemente la amiloidosis por el envejecimiento, que también puede dar síntomas. Entonces, cuando hablamos de amiloidosis, hablamos de todo este universo de enfermedades, y la que estamos intentando visibilizar más es la que es hereditaria, Claro. porque tenemos ahora los recursos, como le mencionaba, el panel genético y, bueno, una medicación en puerta que creemos que puede ayudar, y creemos también que, al igual que en otros países de la región, en Paraguay tendría que haber casos, y queremos estar para esos casos, poder ayudar y cambiar su calidad de vida. Totalmente. La gente, si se quiere comunicar con la sociedad paraguaya, puede hacerlo, doctora, si es que quiere tener más detalles de este tema. Sí, la Sociedad Paraguaya de Neurología cuenta ahora con una red social que está en Instagram, que es Sociedad Paraguaya de Neurología. Al entrar ahí hay un enlace que va directo a un WhatsApp, que eso está habilitado, hay una persona capacitada para atender las consultas, y eso, según la región en donde se comunica la persona, se va derivando a referentes regionales que formen parte de la sociedad. Entonces, ese sería el canal que consideramos más idóneo, ¿verdad? Sí. Para poder dar información certera y que no haya confusión en ningún caso tampoco. Espectacular. Genial. Gracias, doctora, por estar con nosotros y por permitirnos dar a conocer un poco más de esta enfermedad, de este grupo de enfermedades. En realidad. Este grupo de enfermedades, sí, un gusto. Muy amable. Muchas gracias a la doctora Tania Caballero, que nos estuvo acompañando. Muy interesante, así que si alguna persona tiene dudas, si es un poco compatible o le resuena un poco lo que ha dicho la doctora respecto a esos antecedentes familiares a tener en cuenta, está entonces disponible también en redes sociales un número específico de la Sociedad Paraguaya de Neurología. Así mismo, googlear para encontrar esa información y consultar. Sí, señor. Las fórmulas están en Instagram también como Sociedad Paraguaya de Neurología, así que para consultar también vía Instagram. Así es, le agradecemos muchísimo a la doctora por acompañarnos. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos enseguida. Bueno, se vino la lluvia, estábamos viendo en la costanera cómo está cayendo con todo, ¿eh? Mira lo que es, impresionante. Sí, realmente. Pero, a ver, no sé si alguien acá de los compañeros pudo salir, pero acá en el barrio Sajonia no llueve así. O nosotros no estamos escuchando. En la cancha nacional tampoco llueve, eso quiere decir que hacia mi casa no llueve. Bien puntual entonces, mira. Por eso, pero mira lo que es. Pero hay con mucho viento también. Fuerte además, está lloviendo.
Había alerta, pero no incluía, creo, Asunción como una posibilidad, sí. Y mira, allá ya se quedó, no sé si habrá tenido algún problema ese prójimo que puso luz de stop. Ah, mira un poquitito. Se quedó ahí ya en la esquinita. O tiene algún tipo de temor de cruzar así, ¿verdad? Por esa zona. Hay que andar con cuidado entonces a estas horas en el retorno a casa porque se vino la lluvia, al menos en Asunción. En una parte, acá en Sajonia no, por de pronto no. Por sectores. Por sectores. Bueno. Así que bueno, es lo que tenemos en el arranque de este lunes. Ideal para cerrar el lunes, podría decir uno, una vez que uno está en casa, ¿verdad? Porque te agarra en la calle y es complicado. Así es, señor. Bueno, tenemos que seguir hablando en este caso de personas vinculadas a la política, hay que decir, pero que están afrontando causas sumamente graves también a nivel judicial, ¿verdad? A nivel penal. Así mismo, novedades que tienen que ver con política y también con drogas en este caso. Sí, y tráfico de armas incluso. Fíjense, esto era lo que ocurría y de hecho ya en horas de la tarde de hoy, la jueza de crimen organizado, Lizy Teresita Sánchez, ordenó la prisión de 4 personas detenidas en la operación Andina 2. Entre ellas se encuentra Graciela Elizabeth Ledesma Samaniego. ¿Quién es ella? Candidata a concejal de Villa Elisa, funcionaria del Ministerio de Agricultura también. Impresionante lo que tiene que ver con este caso. Enfrentan cargos por tráfico ilícito de armas y asociación criminal, nada más y nada menos después de este operativo que se realizaba. Asimismo, Graciela Ledesma, como decía Fer, candidata a concejala por el PLRA, también funcionaria del MAC, estaba comisada a la gobernación del Departamento Central. De hecho, su propio líder político, el gobernador Ricardo Adolfo Estigarribia Medina, comunicó públicamente que ya pidió al ministro de Agricultura la revocación del comisionamiento con efecto inmediato. Sí, hay otros diputados en la causa. Sí, perdón y me corrijo porque yo había dicho Colorada, es liberal esta mujer. Y ya se confirmó, se solicitó anular el comisionamiento de la mujer. Pero esto ya se hizo efectivo. Inmediatamente era el pedido, no tengo si está la resolución del Ministerio de Agricultura, pero sí que hay otros imputados por tráfico ilícito de armas y asociación criminal en un proceso que está investigado por Carlos Cardoso, uno de los fiscales, y Juan Ramón Sandoval, el otro fiscal. Este procedimiento se hacía en la mañana del sábado, una serie de allanamientos en San Antonio, Mariano Roque Alonso y Capiatá en torno a esta investigación por tráfico de armas desde Paraguay hacia el Brasil, y allí fueron detenidos, como decíamos, 4 personas: Richard Ramón Rodríguez Ojeda, José Sixto Benítez Fernández, su expareja sería Graciela Ledesma, y también fue detenido una cuarta persona, William Alberto Rodas Cáceres. Todos ellos están enfrentando estos cargos. Y el senador Eber Villalba estuvo hablando, él instó al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Hugo Fleitas, a convocar al directorio y dejar o determinar algún tipo de decisión ya sobre la afiliación de esta mujer. ¿Es una correligionaria? Bueno, pero... ¿La conoce? No, la verdad que no la conozco, pero... es la denuncia que hemos hecho en varias sesiones, desde la primera sesión, de que el crimen organizado ha infiltrado todas las instituciones y, como dirían en la jerga popular, el Partido Liberal tampoco va a salir a capirote de este tema, ¿verdad? Así que hay que tomarlo con seriedad. El Partido Liberal debe posicionarse, así como le exigimos al Partido Colorado que se posicione por los casos que involucran a varios exponentes de la ANR que están vinculados con el crimen organizado, tráfico de cocaína. ¿Cómo se debe actuar? ¿Qué acción hay que tomar para dejar precedente y evitar que el crimen organizado apañe campañas políticas? Se debe expulsarlo de las filas del partido una vez que se compruebe la culpabilidad. Y mientras está el proceso... Y mientras se podría buscar suspender la afiliación, ¿verdad? Hay que ser drástico en este tema, ¿no? No se puede dudar en este y otros tipos de casos, ¿verdad? Y ojalá Fleitas convoque al directorio, envíe los antecedentes al Tribunal de Conducta y se tome una decisión, ¿verdad? Pero conociéndole que una persona que ha silenciado el partido durante estos 2 años, no creo que haga mayormente esfuerzo para levantar la imagen del partido, ¿verdad?
Seguimos nosotros, Fer, informando para hablarnos de un caso también bastante grave que se denuncia en la Fiscalía General. Así es, y que involucra nada más y nada menos que al hijo del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Estamos hablando de Axel Rolón. El hijo del fiscal general está denunciado por nada más y nada menos que una causa abierta por abuso sexual en niños. Y hay sectores que están denunciando que el mismo está recibiendo algún tipo de protección, es lo que han dicho. Asimismo, acusan al hijo del fiscal por abuso sexual. En un comunicado difundido, Carolina Palacio, secretaria general del Sindicato del Ministerio Público de la República del Paraguay, cuestionó de forma dura al fiscal general del Estado. Denunció que Axel, su hijo, goza de privilegios por parte de la institución, pese a que tiene una denuncia muy seria. La denuncia recayó en la agente fiscal Daisy Sánchez, a quien también vamos a escuchar en las siguientes entrevistas. Cualquier víctima que tenga esa lesión, el denunciado ya hoy hubiese estado imputado, ¿verdad? Y bueno, no está ocurriendo eso, ¿verdad? Entonces nos tiene que llamar la atención que por qué no está ocurriendo eso, ¿verdad? Por supuesto que tengo la documentación que demuestra lo que yo digo, ¿sí? Entonces sí tengo la documentación, no accedí a la carpeta, tengo la documentación que avala mis dichos. Que avala mis dichos, que es que lo que escribí, ¿verdad? El eritoma 1 centímetro, ¿verdad? En la zona perianal, y que el chico refirió lo que está escrito, ¿verdad? Eso es lo que yo escribí. Yo creo que es suficiente para poder dimensionar la gravedad de los hechos, para poder realmente entender que estando Emiliano Rolón Fernández a la cabeza del Ministerio Público, nadie, ni vos, ni Carolina, yo muchísimo menos voy a obtener justicia. Juan Villalba fue imputado por la misma fiscal y tuvo prisión preventiva y no le denunció a la víctima. Este mismo es un caso de violencia denunciado por la víctima y fue desestimado. Imagínate, misma fiscal, mismas situaciones. Entonces no le da, ¿dónde está la objetividad ahí? Es lo que nos debe llamar la atención a todos. Fátima Villajúa, ¿se tiene que abrir de vuelta la investigación? Sí, por supuesto. A no ser que no sé, que fiscalía la congele ahí y no haga. O sea, Cámara, con los 2 votos del doctor Jesús y de la doctora, fue muy contundente. Nos dio en 5 puntos de forma muy, muy clara, concisa y fuerte todo lo que explicó así minuciosamente por qué no correspondía la desestimación. Yo estoy realizando todas las diligencias conforme a derecho, conforme al formalismo que se tiene que realizar. Se realizó la inspección. Hay otras cuestiones que también están en la carpeta. Yo no sé cómo ella tuvo acceso a la carpeta fiscal, violando la ley orgánica del Ministerio Público, como así también informó datos sensibles donde se le puede identificar hoy día al niño, a pesar de no dar su nombre, pero sí al nombre del padre, el número de causa. Es una causa bastante realmente sensible como para que yo esté divulgando. Se está manejando con total prudencia. Me caracterizo por ser muy puntillosa y en todas mis causas. Y cuando realmente tenga algo concreto, ni lo duden que voy a actuar como cualquier otra causa, como cualquier otro investigado, pero no está bien difundir cuando ella no es parte de la causa, ella no es un organismo de control, ella no me pregunta, no tiene un poder, ella como funcionaria del Ministerio Público accede a una información muy sensible y publica en las redes sociales irresponsablemente porque no cuenta todo. O sea, el informe médico dice otras cuestiones donde se aclara que no hay lesiones. Y yo hoy remití los antecedentes a Inspectoría General de la publicación del Facebook que ella realizó y me menciona la causa y prácticamente ya le identifican al niño. Yo eso en un escrito y los antecedentes remití a Inspectoría General para que ellos investiguen si ella faltó al Código de la Niñez, inclusive al Código Penal, que es el 147, y como también
la ley orgánica del Ministerio Público, cuando ella tiene que, como funcionaria pública, velar. Ella está obligada, conforme a lo que dice el 82, una responsabilidad que los funcionarios empleados serán responsables conforme a la ley de los hechos punibles, las faltas y omisiones y realicen durante el ejercicio de su función en ocasión a ella que puedan acceder. El 84 también habla de esos tipos de hechos que ella estaba realizando a través de las redes sociales.